Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Citlali Ramírez Oviedo y soy de la Iglesia Tierra Fértil y nuevamente estamos con ustedes en Empoderamiento. Y hoy tenemos un tema súper importante que se llama libres por el poder de su palabra. El término libre es un adjetivo, puede referirse a quien tiene libertad, es decir, aquella persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin imposiciones externas. ¿Pero qué significa ser libre en Cristo? Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Desde el momento en el que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene con su presencia y nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para obedecerle. Con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para nosotros. Esa es la maravillosa libertad que tenemos en Él. Pero veamos qué dice Juan 8, del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí menciona permanecer en mi palabra. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Número 1, debo aceptar la autoridad de Jesús. La Biblia debe ser la guía de autoridad de mi vida, la brújula en la que confío, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluarlo todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios es sabiduría. Sabiduría para algún día tomar decisiones sabias, ¿verdad? Constantemente estamos tomando decisiones, pero deben de ser basadas en la palabra de Dios. En Proverbios 30, versículo 5 nos dice: toda palabra de Dios es limpia, el escudo a los que en él esperan. Aquí realmente nosotros estamos esperando, ¿verdad?, en la palabra del Señor, porque primeramente es limpia y es un escudo a nuestras vidas. Entonces hay que declarar la palabra del Señor a cada circunstancia que estemos pasando, porque la palabra tiene poder, recordemos, ¿verdad? Ahora, en 2 de Timoteo 3:16, dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, toda esta palabra que está en la bendita palabra de Dios es inspirada por Dios y nos va a ayudar para enseñar a otros, para corregir y para instruir en todo momento en la justicia. Segundo punto, debo asimilarla. Dice que no basta solo en creer la Biblia. Debo de llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Vamos a ver. Número 1, recibir la palabra. Número 2, leerla. Número 3, investigarla profundamente.
Otra, recordarla. Acuérdense que el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Con la palabra nos las hace recordar. Entonces es cuestión de seguir escuchando la palabra y Él nos va a redarguir. Otra cosa es meditarla. Meditarla es como cuando agarras una pieza de pollo, me imagino la pechuga, y la empiezas a desmenuzar, ¿verdad? Para esos taquitos dorados o la tinga. Así nosotros con la palabra de Dios hay que meditarla, hay que desmenuzarla palabra por palabra para comprender lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestra vida. Siempre escudriñar la palabra. Y número 3, debo aplicar sus principios. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Recordemos que en Santiago 1:22 nos los dice, ¿verdad? Este es el paso más difícil de todos, familia, porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que hagamos miles de estudios bíblicos, con tal de que no hagamos nada de lo que aprendemos. Sin aplicación, todo lo aprendido carece de valor. Recordemos que Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Oír las palabras, pero hacerlas. No nada más leer y se acabó. No, vayamos haciendo obediencia a lo que Dios nos habla. Y recordemos que acá en Juan, del 31 al 32, nos menciona en el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, pues aquí nos dice en esta frase que Jesús se refería a sí mismo, a conocerlo por medio de la palabra, sino que también nos ha dejado un ejemplo perfecto de lo que debe de ser un hombre que vive de acuerdo con la ley de Dios, ¿verdad? La libertad de la que el Señor habló no consiste en hacer lo que cada uno quiere, puesto que la verdadera libertad solo se alcanza cuando se desea y se puede hacer lo que agrada a Dios. Así pues, aunque parezca contradictorio, somos libres cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra. Recordemos que en Romanos 6, del 17 al 18, dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Familia, somos salvos para poder vivir de acuerdo a la ley de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros, podemos lograrlo. Esta es la verdadera libertad, aunque siempre podemos volver a vivir en la carne, ¿verdad? Y caer así de nuevo en la esclavitud del pecado. Pero tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude, nos encamine a caminar en esa santidad que Él nos está pidiendo. Podemos caer, ¿verdad? 7 veces caer justo, pero el Señor nos vuelve a levantar. Entonces sigamos en esa intimidad, en esa revelación de su palabra que cada día nos quiere hablar, cada día nos quiere alcanzar y llenar para ser no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Y bueno, en Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, si Jesús nos está diciendo, estate firme ahí en la libertad con que yo te hice libre, y no caigas otra vez en aquellos yugos, en aquellas situaciones que te vuelven esclavo, ¿verdad? Nuevamente. Así que es importante estar meditando la palabra, porque la palabra, el poder de su palabra nos hace libres.
Recordemos, libres por el poder de su palabra. Algunos quizá piensen que esta sujeción a la ley tiene que ser un obstáculo para disfrutar de verdadera libertad. Pero es todo lo contrario. El creyente que ofrece la menor resistencia a la ley de Dios y la tiene en cuenta y la obedece, verá cómo su vida progresa en libertad y santidad. Y bueno, este es el tema de hoy. Roguemos al Señor que nos ayude con este tema, ¿verdad? Voy a cerrar orando. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra dice que libres somos por el poder de tu palabra. Que toda, Señor, toda persona, todo hijo tuyo, hija tuya, Señor, seamos bendecidos cada día por tu palabra, Señor. Que cada día busquemos con amor, con pasión, tu palabra, Señor, para seguir siendo libres a través de ella, Señor. Danos la sabiduría, la revelación y el entendimiento para comprender y recibir tu palabra en el Espíritu y en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, familia, este es el tema que espero sea de mucha bendición a sus vidas y sigamos adelante. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece, y somos libres por su Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hasta pronto. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.